Y nosotros, hermanos, Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3. El libro que está cerca, que es un poquito grande, es el de Miqueas, por si le está costando, ¿verdad? Encontrarlo. Está antes de Miqueas. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo quisiera, si puede poner la hermana la imagen que ella preparó. Gracias. Bueno, ahí está, ¿verdad, hermanos? Jonás cayendo. Y yo lo he titulado Cuando huimos de Dios. Sabe que casualmente, hermanos, aunque sabemos que en Dios no hay casualidades, ¿verdad? Estaba viendo un hombre que dice, bueno, la Biblia dice que era un gran pez, ¿verdad? No especifica, pero claramente tenía que haber sido una ballena, ¿verdad? Estaba viendo un hombre, hermanos, de que fue tragado por una ballena y sobrevivió. Entonces, bueno, muchos decían que no era cierto, pero ya había otras personas, ¿verdad? Y otro hombre también, ¿verdad? De que fue tragado por una ballena. Él decía de que para él también sucedió, ¿verdad? Y si usted busca, hay un par de testimonios, por lo menos, ¿verdad? Que en ese video que yo encontré, no he visto si hay más testimonios de personas que dicen haber sido tragados, ¿verdad? Por una ballena. Ahora, lo milagroso de Jonás es que pasó los 3 días ahí, ¿verdad, hermanos? Completos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, hermanos, solo un milagro de Dios lo pudo mantener a él ahí. Si bien no vamos a ver tanto sobre ese momento, sino que vamos a ver lo que ocurre antes hoy. Lo tenemos. Hermanos, hoy comenzamos una pequeña serie sobre el libro de Jonás, ¿verdad? En mi mente 4 predicaciones van a ser, pero tal vez pueden ser un par más, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero lo tenemos aquí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, ¿sí? Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Este era el punto de Jonás, lejos de la presencia de Jehová. Puede tomar su asiento, hermanos. Y quisiera que nuestra hermana ponga 2 de Reyes 14:25 en las pantallas. Hermanos, la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sabemos que Jesús menciona a Jonás, pero en el Antiguo Testamento aquí es uno de los pocos, bueno, y el libro de Jonás son las únicas veces que se menciona a este profeta. Ahora el nombre, Jonás significa paloma, ¿verdad? Y el nombre del papá de Jonás significa fiel. Así que, hermanos, no se nos da más información sobre él aquí, pero en 2 de Reyes 14:25 está hablando de uno de los reyes de Israel y dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Araba, dice, y luego sigue diciendo, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, y acá dice, la cual él había hablado por su siervo, y aquí dice, hermanos, que Jonás era su siervo, Jonás, hijo de Amitai, ¿verdad? Que es la misma persona, profeta, que fue de Gad-Efer. Y ese Gad-Efer, hermanos, los comentaristas bíblicos dicen que es lo que eventualmente se convirtió en Galilea. Así que, ¿verdad? Cuando en el Nuevo Testamento vemos que alguien dice que no salió profeta de Galilea, sí salió uno, por lo menos antes de Jesús, ¿verdad? Que es este Jonás. Ahora, hermanos, aquí el pasaje bíblico nos describe un poco sobre Jonás y nos dice que él era un siervo de Jehová. Y nosotros sabemos, hermanos, que el título siervo de Jehová llevaba un gran honor consigo, porque esta era una persona, hermanos, que era obediente a Dios, algo diferente a lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? O sea que Jonás, hermanos, por lo menos hasta este punto de su vida, había sido obediente a Dios, había sido obediente a todo lo que Dios le decía. Él había obedecido todas las veces que Dios le había hablado, hermanos. Por ejemplo, en la Biblia tenemos en Isaías 53 que para hablar del Señor Jesús, de cuando Él iba a venir a esta tierra, hermanos, a cumplir, ¿verdad?, todas las profecías del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, hermanos, describe a Jesús como el siervo sufriente, dice, ¿verdad? Como Jesús iba a venir, hermanos, iba a obedecer todo lo que el Padre había dicho, hermanos, el Espíritu Santo habían dicho que Él tenía que padecer. Entonces, así como Jesús fue obediente, ¿verdad, hermanos?, en sus sufrimientos para cumplir las Escrituras,
así vemos que el título siervo de Jehová lleva un gran honor, ¿verdad? Porque es alguien que ha puesto su vida en el servicio a Dios y es obediente. Ahora él era un profeta también. Y yo tengo un pasaje bíblico aquí en Amós 3:7 que dice así, hermanos, porque no hará nada Jehová, dice el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, hermanos, Dios no iba a hacer nada con la nación de Israel, ni aún con otras naciones, sin que antes se lo revelara a sus siervos los profetas, para que quedara escrito en la Biblia. Ahora, usted puede pensar en profetas como Isaías o el profeta Jeremías, que escribieron en sus libros profecías para Babilonia, para Egipto, pero estos hombres, hermanos, profetizaban, sí, juicio, ¿verdad? O en el caso de Isaías, que iba a haber salvación, pero ellos nunca fueron llamados a ir a las naciones, solo a profetizar, ¿verdad? En la escritura, que escribieran profecías que iban a cumplirse un día para esas naciones. Jonás es el único profeta que tenemos de que Dios lo llama a ir en el Antiguo Testamento a una nación gentil. Una nación que no era israelita, una nación que no era parte del pueblo, ¿verdad?, de Dios. Ahora, hermanos, el ser profeta llevaba un gran privilegio. Y si puede poner nuestra hermana Jeremías 23:21. Este es el pasaje bíblico, ¿verdad?, que habla de los falsos profetas y habla de los profetas de Jehová. Recuerde que el profeta, hermanos, no siempre predecía el futuro. Muchas veces solo estaba dando un mensaje para la gente en aquel momento, ¿verdad? Así como una predicación hoy. El profeta hablaba a las personas que se arrepintiesen. Si usted lee casi siempre, hablaban sí de cosas futuras, como Jeremías. En este contexto, Jeremías les decía a la gente: arrepiéntanse, porque viene un juicio y Babilonia va a destruir a toda la nación si no se arrepienten. Pero los falsos profetas decían: es mentira, Dios nos va a dar paz y prosperidad, sigan en sus pecados, todo va a estar bien. Entonces Dios dice aquí: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Ellos, hermanos, corrían para profetizar falsamente. Yo no les hablé, dice, mas ellos profetizaban. Y luego dice Dios: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, el cual dice que lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Así que vemos que el profeta, hermanos, era alguien llamado a tener comunión íntima con Dios, ¿verdad? Era alguien que escuchaba la voz de Dios, que tenía visiones, hermanos, y que el Señor le hablaba para luego ellos llevar el mensaje al pueblo. Era un gran privilegio, hermanos, el que tenía Jeremías y Jonás también. Jeremías 23:29, por favor, hermanas. Y aquí dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra de Dios, hermanos, era como un fuego dentro de los profetas. Si usted ve el profeta Jeremías en el capítulo 5, Dios le dice: he aquí pongo mis palabras en tu boca como fuego, y este pueblo por leña, y lo consumirá, dice Dios. O en Jeremías capítulo 20, Dios le dice al profeta el profeta Jeremías dice que ya no quería profetizar más, porque todas las veces que he profetizado, dice él, siempre él había sido rechazado, herido, y en ese momento él había sido lastigado. Entonces dice Jeremías, desanimado, ¿verdad? Ya no quiero profetizar más la palabra de Dios. Pero dice que cuando él dijo, hermanos, que ya no quería profetizar más, dice que había un fuego en su interior, ¿verdad? Y él dice que trató de sufrirlo, pero no pude, dice. Así que, hermanos, cuando Dios les hablaba a estos hombres, era como un fuego en su interior, ¿verdad? Era algo, hermanos, que ellos tenían que sacarse del corazón, por así decirlo, ¿verdad? Era una palabra que ardía en sus labios, que ellos tenían que predicar y proclamar, hermanos, el mensaje que Dios les había dado. Pero qué terrible, hermanos, de que aquí hay un hombre tan endurecido, de que cuando él recibe este mensaje de Dios, ¿verdad?, que era como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Es más, en inglés, en ese pasaje de Jeremías 23, siempre me llama la atención que cuando en español se nos traduce la profecía de Jehová, en inglés dice the burden of the Lord. Y burden nosotros sabemos que es como una carga que alguien lleva en el corazón, ¿verdad?
Así que las profecías, hermanos, no eran solo palabras para los profetas, era una carga que ellos andaban, hermanos, en su corazón. De igual manera, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios así debe amar la palabra de Dios y tener una carga en su corazón por las almas perdidas. Pero vemos, hermanos, de que Jonás estaba muy endurecido, hermanos. Y él no quería ir a Nínive, sino que se levanta y se va para Tarsis. Ahora, todos los comentaristas dicen de que Tarsis estaba ubicado en el sur de España hoy de nuestros días. Así que él huye, hermanos, en una dirección opuesta de Nínive, porque Nínive, hermanos, eran los enemigos número uno de Israel en aquel momento. Nínive había sido hecha la capital del reino de Asiria. Esto es como en algún momento lo fue Rusia con Estados Unidos, ¿verdad? Enemigos declarados, hermanos. O como Hamas e Israel en nuestros días, ¿verdad? Para que esa es una mejor ilustración. Usted sabe que están en guerra, usted sabe que están en pleito, usted sabe que hay problemas y han habido asesinatos de ambos lados, ¿verdad? Entonces, que esa ilustración nos ayude. Lo que Dios le estaba diciendo a Jonás era que fuera a predicar a sus enemigos que habían, hermanos, en muchos casos dicho que querían la destrucción de Israel. Por eso es que él se enoja, ¿verdad? Y más adelante nos habla de cuán enojado él estaba. El capítulo 4 se trata de su enojo, ¿verdad? Por eso él, hermanos, huye. Porque él, si va conmigo a Jonás 4:2 rápidamente. El 4:1 dice que él estaba enojado, ¿verdad? En extremo. Y dice el 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía. Esto es lo que estaba pensando Jonás, ¿verdad? No es esto lo que yo decía aún en mi tierra. Por eso me apresuré para huir a Tarsis, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Eso se traduce como lleno de gracia, perdón. O sea, él sabía que el corazón de Dios era lleno de gracia, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y te arrepientes del mal. O sea, Jonás sabía cómo era Dios, hermanos, de perdonador. Él conocía la misericordia de Dios porque Jonás había visto cómo Dios había tratado con el pueblo de Israel. Que en esos días que él estaba ahí profetizando, la nación de Israel bien desviada. Habían muchos ídolos. El rey que estaba era un rey perverso. Pero aún así Jonás había visto la misericordia de cómo Dios había tratado con Israel. Y por eso Jonás no quería ir a Nínive. Porque lo que él temía es que se iban a arrepentir. Lo que ocurrió al final, ¿verdad? Y que Dios los iba a salvar. Nuevamente le digo, es como que hoy Dios llamase a un israelita a predicar el evangelio allá, ¿verdad? A Hamas, a Palestina, ¿verdad? Y todo el conflicto que hay en nuestros días. Ahora, hermanos, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ya después que Cristo murió, y ya después que Jesús les dijo que fueran a predicar el evangelio a todas las naciones, palabra griega etnos, naciones, etnicidad, ¿verdad? Diciéndole Jesús que no importaba el color, no importaba el lugar, que todos debían escuchar el evangelio. Y vemos a Pedro que la iglesia, no se movía, ¿verdad? La iglesia no comenzaba a hacer misiones, la iglesia estaba estancada y Dios le habla a Pedro y le da una visión donde ve animales inmundos, animales que los judíos no comían, ¿verdad? Bueno, el más famoso es el cerdo, ¿verdad? Que ellos no comían, hermanos. Así que pupusas de chicharrón eran pecado ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, Pedro ve esta visión y cuando Pedro mira la visión, ¿verdad? El Señor le dice, Pedro, corta y come. Venían en un lienzo estos animales para que Pedro solo cortara y los cocinara y los comiera. Y Pedro le dice, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Y Dios lo reprende y le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha lavado. Hablando, hermanos, dándole esta visión para que él entendiera de que el Señor Jesucristo derramó su sangre no solo para limpiar a Israel, pero para limpiar a personas de todas las naciones. Pedro se arrepiente de su orgullo, ¿verdad? Y va, hermanos, camino con estos hermanos, con estas personas que lo van a llamar de la casa de Cornelio, siervos de Cornelio, y van a la casa de Cornelio. Ahora, la iglesia, los judíos, cuando se dan cuenta, después hasta mandan a llamar a Pedro. ¿Y qué estás? ¿Por qué estabas allá, verdad? O sea, vemos que había un prejuicio horrible de los judíos.
Bueno, la historia concluye de que Pedro llega al lugar, ¿verdad? Pedro todo escéptico ahí, ¿verdad? Comienza a predicar la palabra de Dios. Y hermanos, aunque quizás no fue de tan buena gana Pedro, el Espíritu Santo se derrama y Dios salva a Cornelio, a toda su familia. Dice que él trajo ahí a todos sus familiares. Él mandó a llamar a todos sus amigos íntimos. Y todos escuchan que Jesús murió en la cruz por ellos. Y todos se salvan. Algo similar a lo que pasa aquí con Jonás. Bueno, Jonás sí era más malo que Pedro, ¿verdad? Pedro no era tan malo, hermanos. Pero por la gracia de Dios obrando en su corazón, por cierto, ¿verdad? Entonces aquí está este Jonás, ¿verdad, hermanos? Con el llamado y el privilegio de ser un profeta. Pero como lo vemos aquí, él huye, hermanos. Y se va lo más lejos posible. Desobedeciendo, hermanos, la voz de Dios. Y nosotros, hermanos, no hemos cambiado mucho a como era Jonás. Jonás, hermanos, cuando Dios lo llamó a ir y él se negó a obedecer el mandamiento de Dios, eso sacó a luz la maldad que había en su corazón, ¿verdad? Cada vez, hermanos, que nosotros nos negamos a obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo único que eso muestra es la maldad que hay en nosotros. Romanos capítulo 7, Pablo da un ejemplo de esto y Pablo usa el mandamiento de no codiciarás, ¿verdad? Y Pablo dice, hermanos, lo voy a parafrasear, yo leí el mandamiento en la ley que dice no codiciarás, pero eso produjo en mí todo tipo de codicia. Entonces, ¿la palabra de Dios es mala? No. La palabra de Dios es buena, el mandamiento es bueno, justo, es santo, dice. El problema no fue la palabra de Dios, dice Pablo, el problema fue el pecado que había en mí. Y aunque Dios me decía, no codicies nada de tu prójimo, la maldad que había en mí me hizo codiciar, dice él. Por eso es que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá rescatar de este cuerpo de muerte? Y ahí es donde él dice, gracias damos a Dios por Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos de que cuando Dios nos da un mandamiento y nosotros nos rehusamos a obedecer, así igual que Jonás, lo único que estamos mostrando es la maldad que hay en nosotros. Por ejemplo, algo bien sencillo, ¿verdad? Como el perdonar, por ejemplo. Okay, Dios nos habla de tantas maneras en la Escritura que no haya una raíz de amargura en nosotros. Aun cuando nos enseña a orar, perdona, Señor, nuestros pecados como nosotros perdonamos, ordenanzas, ¿verdad? Todo cristiano tiene que bautizarse y una vez, ¿verdad? Pero todo cristiano debe participar de la cena del Señor. Y la iglesia vemos en el libro de los Hechos que el primer día de la semana, por eso nosotros le celebramos domingo. Puede uno tomarla en otros días también, ¿verdad? Pero sobre todo el día domingo, que es el día que el Señor resucitó, la iglesia se debe reunir, porque todas las veces que comemos este pan, bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Primera de Corintios 10, hermanos, nos dice que cuando comemos el pan y bebemos la copa, es la comunión, dice, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces la iglesia, ¿verdad?, es llamada a participar, hermanos, de este acto, que es una comunión íntima de la iglesia, de nosotros con nuestro Salvador. Pero qué terrible es, hermanos, de que muchas veces, al igual que Jonás, huimos de la Santa Cena. Porque no nos hemos arrepentido de algo, hermanos. Y Dios es tan misericordioso. Y primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2, dice, hermanos, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Qué más debe hacer Dios, hermanos? Es decir, si has pecado, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentimiento, hermanos? En hebreo dice que el arrepentimiento, si usted busca la palabra hebrea, significa dejar el camino por el que voy y seguir otro, ¿verdad? O sea, dejar el camino de pecado para seguir el camino de Dios. En griego significa cambio de mente, ¿verdad? Que yo ya no quiero pensar y seguir las cosas malas, sino que quiero pensar y seguir las cosas de Dios, ¿verdad, hermanos? Ese es el arrepentimiento. Como dijo Charles Stanley, el arrepentimiento no es cuando se llora, sino cuando se cambia, dijo él. Judas tuvo remordimiento, pero, hermanos, se suicidó, ¿verdad? Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es como Pedro, lloró amargamente por negar al Señor, ¿verdad? Y cuando tuvo una oportunidad después de testificar de Cristo, lo hizo, hermanos. Debemos arrepentirnos. Porque, hermanos, ese pasaje me encanta, abogado tenemos para con el Padre. Y quizás usted venga a la iglesia hoy, ¿verdad? Quizás otro día, y usted ha pecado contra Dios en la mañana o en la semana. Usted viene avergonzado, usted viene triste porque la Biblia dice que se nos ha ido el gozo de la salvación, ¿verdad?
usted viene triste, usted ha perdido el gozo de su comunión con Dios, ha perdido esa comunión íntima con Dios, y usted viene y le pide a Dios que lo perdone, que lo limpie. Y siempre tiene que tener en mente, Dios no lo perdona por lo que usted haya hecho, porque usted lo merezca, sino que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dios da mayor gracia a los humildes, ¿verdad? Y Dios perdona, hermanos, porque su Hijo, el abogado, Cristo Jesús, está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y aquí, hermanos, todavía cuando Él resucitó, se miran sus heridas en sus manos y en su costado. Se miran las heridas en sus pies. Porque esas heridas, hermanos, testifican a favor nuestro, ¿verdad? Esas heridas quedarán por los siglos de los siglos en Cristo, hermanos, como testimonio que por sus heridas, por su muerte, hermanos, es que nosotros estaremos en la gloria por siempre y somos perdonados hoy de nuestros pecados. Ahora, hermanos, Jonás dice aquí, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido, hermanos? El llamado maravilloso que él tenía de ser siervo y profeta, un privilegio, ¿verdad? ¿Qué más hemos aprendido, hermanos? De que Jonás fue llamado a predicar la palabra de Dios a Nínive, eran enemigos, pero él huye y se va al lugar equivocado. Y cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, muestra que hay maldad en nuestro corazón. Y cuando no nos arrepentimos, ¿qué significa eso? Que estamos amando más el pecado que a Dios. Hubo una ilustración que escuchaba esta mañana que de verdad que me impactó. Y estaba hablando con alguien, ¿verdad? Que está luchando con adicciones. Y esta persona estaba, hermanos, no era una persona real, ¿verdad? El pastor solo estaba... Hay un pastor que veo de preguntas y respuestas, videos de 10 minutos que él es presidente de un seminario, hermanos, y el pastor decía, hay una persona, digamos, fulano de tal, hundido en inmoralidad sexual, dice, perdido en pecado. Y él, esa noche, ¿verdad? Él ya está siendo tentado durante el día, bombardeado por Satanás, quiere practicar su pecado en la noche. Digamos, dice el pastor, que yo me le acerco a él y le digo, te doy $10,000 hoy, $10,000, pero te pido de que no hagas lo que vas a hacer. Te doy $10,000 para que no practiques tu pecado hoy. Te doy $10,000. Y él dice, yo no creo que haya alguien en la tierra de que no tome los $10,000 y no practique su pecado ese día. Porque con $10,000 puede comprarse muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto no más, dice él? Debemos de pensar en Cristo Jesús, que Él derramó su sangre en la cruz. Y si yo pienso en Jesús y lo que Jesús hizo, no voy a practicar el pecado en la noche. ¿Verdad, hermano? Como que un hombre, ¿verdad? Quiera ir, un joven, ¿verdad? Esté siendo tentado a consumir drogas en la tarde y venga yo y le diga, te doy $10,000 y no vas. Le aseguro que no va, se la aguanta, ¿verdad? Por algo, hermanos, de que el dinero que aquí va a quedar destruido y quemado. ¿Cuánto no más la sangre de Cristo Jesús? Si yo me le acerco a usted y le digo, no pelee con su esposa hoy, no le grite a sus hijos hoy, no mire aquello indebido hoy, porque le doy $10,000. No lo hace, ¿verdad, hermanos? Porque y cuando el pastor dijo eso, yo dije, oh Señor, cuánto lastimosamente amamos el dinero los seres humanos. Pero si así o más amáramos a nuestro Dios, hermanos, y recordásemos su sangre derramada en la cruz. Por eso Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos, ¿verdad? Bueno, hermanos, quisiera decir algo rápido hoy, aparte de esto. Yo estaba pensando citar el Salmo 139 y justamente nuestro hermano Carlos lo leyó, ¿verdad? Donde dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu, verdad? ¿Dónde miré de tu presencia? Si voy a los cielos, allá estás tú. Si voy al Seol, si voy a donde está saliendo el sol, si me voy a lo más oscuro de la tierra, en todo lugar tú me ves. Jonás, sin lugar a dudas, tenía que saber este salmo porque fue escrito antes de él, antes que él naciera, cientos de años antes. Él, como profeta, sabía que Dios era omnipresente, Dios está en todo lugar. Pero ¿por qué dice que estaba huyendo de la presencia de Dios? La Biblia. Cuando yo me preguntaba eso, hermanos, justamente leía que en Jonás capítulo 2, si usted tiene el versículo 4, él dice, está orando, ¿verdad? Esto lo vamos a estudiar el domingo que viene, pero dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, tu santo templo. Y mire más abajo, hermanos, el 7,
Cuando mi alma desfallecía, Jonás 2:7, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora, hermanos, la Biblia cuando habla del santo templo de Dios, sí habla de su trono celestial, pero también está hablando de su trono en el templo de Jerusalén, el lugar santísimo. Cuando Israel salió de Egipto, el templo estaba en medio de todas las tiendas de campaña donde estaban viviendo los judíos, ¿verdad? Porque ahí estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios debería ser el centro de sus vidas. Cuando pecaran y fueran mandados a las naciones, desde allá, dijo Salomón, si oraran hacia donde estaba el templo, Dios iba a escuchar. Y vemos a Daniel, ¿verdad, hermanos? Cuando Israel fue destruido, allá en Babilonia, orando dirección hacia donde estaba el templo. Ese era un lugar precioso, maravilloso, santo, donde estaba la presencia de Dios. Y era de ahí, hermanos, donde Jonás huía. Él huía de estar en Israel, porque ahí era el pueblo de Dios. Él huía, hermanos, del templo. Él huía, hermanos, de la presencia de Dios. Si pudiéramos aplicar eso en nuestros días, es como huir de cuando se reúne la iglesia, ¿verdad? Dios ya no habita en un templo, Dios no habita en este lugar, hermanos, donde estamos nosotros. Pero sí, Dios promete su presencia de una manera especial cuando la iglesia se reúne a adorarlo y a orar y a escuchar su palabra. Entonces podríamos decir que si Jonás viviera en nuestros días, se alejara de la iglesia y huyera lo más lejos posible de la presencia de Dios. Jonás no quería sentir la presencia de Dios. Hermanos, y cuántas veces, ¿verdad? Nosotros como seres humanos somos similares. Bueno, vemos desde el primero de nosotros, Adán, cuando peca, huye de la presencia de Dios. Trata de evitar la presencia de Dios. Trata de alejarse del pueblo de Dios. Trata de alejarse, evitar la Biblia. Si tiene una Biblia en su casa, trata de evitar leerla lo más posible, porque sabe que la Biblia reprenderá su corazón. Hermanos, bueno, aún la escritura dice, ¿verdad? Según Timoteo 4, versículos 3 al 4, está hablando de que en los últimos tiempos la gente iba a tener comezón de oír, ¿verdad? Como un hongo maligno, hermanos. Iban a tener comezón de oír y se iban a amontonar, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias o sus propias malas pasiones. Van a apartar de la verdad el oído y se van a volver tras las fábulas. O sea, ¿qué dice ahí la Biblia? Que en los postreros tiempos mucha gente iba a evitar la predicación, iba a evitar la palabra de Dios, porque no quiero que Dios me confronte esta área de mi vida, sino que buscaré un maestro conforme a mi propia maldad. Y es lo que vemos hoy, ¿verdad? Nosotros muchas veces vamos a hacer trabajos de vez en cuando a un asilo de ancianos. Y cuando vamos en el camino a ese asilo de ancianos, hay una iglesia, ¿verdad? Donde tiene un gran rótulo, Love is Love, All are Welcome, Black Lives Matter. Eso de Black Lives Matter, hermanos, no es de verdad de que les importe la vida de los morenos. Es toda, hermanos, una agenda diabólica, ¿verdad? Love is Love, y sale el arco iris y sale todo eso, hermanos. Y aunque todo se vea muy bonito, hermanos, eso va en contrario a lo que la Biblia me dice. Es como que nosotros en nuestra iglesia pusiéramos ahí, todos los adúlteros son bienvenidos acá. ¿Quiere serle fiel a su esposa? Venga, aquí el pastor le va a decir, sigue en eso. Ladrones, vengan aquí por favor. El pastor le va a sobar la espalda y le va a decir, robe, que es más, robe a mí si quiere. Hermanos, eso sería una tontería completa, ¿verdad? Hermanos, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aunque, hermanos, es más, un hermano me decía esto esta semana, de que a veces él ha llorado, dice, cuando escucha la palabra de Dios. Hermanos, como dice el pastor Sugel Michelin, si tú predicas, hablando de los pastores, y la palabra de Dios nunca te está reprendiendo a ti, estás evitando predicar pasajes de la Biblia, ¿verdad? Debemos predicar la palabra de tal manera, hermanos, que por ejemplo, yo estoy predicando este texto. Yo no debo de evitar cosas del texto. Yo debo de predicar el texto, ¿verdad, hermanos? Y porque ninguno de nosotros es sin pecado aquí. Todos nosotros tenemos que ser reprendidos, hermanos. Porque somos santificados por la palabra. Somos lavados por la palabra. Todos necesitamos ser lavados, hermanos. Todos pecamos acá.
Todos, ¿verdad? Con el pasar de las semanas, vivimos situaciones, escuchamos o vemos algo, hermanos, y necesitamos limpiar nuestras mentes y ser renovados por la palabra del Señor. Ahora, si hay un salmo, se lo puede poner nuestra hermana 27:4, y lo quiero poner en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo se traduce en esta traducción. Y yo pensaba, aquí está el corazón de David, un corazón sano, conforme al de Dios, dice la Escritura. Y mire lo que dice aquí, lo único que le pido al Señor. Recuérdese que en el versículo anterior dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. David andaba huyendo, ¿verdad? El rey Saúl lo andaba persiguiendo. Había el ejército de Israel que quería matarlo. Y él no podía ir a la iglesia, por así decirlo. Él no podía ir al templo, ¿verdad? Y él dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, dice él. Esto era la oración de David cuando andaba su vida en peligro. Esto era lo que él anhelaba. Es vivir en la casa del Señor. Hermanos, yo podría traducir esto a mi vida o a su vida como yo quiero vivir en la presencia de Dios. Cuando se reúnen los hermanos, yo ahí quiero estar. Cuando alguien dice de oración, yo ahí quiero estar. Si se menciona ayuno allá, quiero estar. Yo quiero leer mi Biblia. Yo quiero cantar todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, o la hermosura de Jehová, ¿verdad? Hermanos, aquí él está hablando de contemplar a Dios, los atributos de Dios, y dice ahí, y meditando dentro de su templo. Hermanos, vemos a David y Jonás opuestos aquí, ¿verdad? Jonás, huyendo, alejándose, hermanos, porque no quería quitarse ese odio, mientras David anhelando estar en la iglesia. ¿De qué se trata el Salmo 42, hermanos? Donde dice, como el siervo clama por las corrientes de agua, como un venado lleno de sed, ¿verdad? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y me pregunto, ¿cuándo podré ir y presentarme delante de mi Dios? Nuevamente, hermanos, estaban en cautividad, ¿verdad? No podían ir a la presencia de Dios porque antes, pues Dios solo en ese templo habitaba. Hoy, hermanos, 2 o 3 están congregados en mi nombre en el contexto de disciplinar a la iglesia, a alguien, ¿verdad? Pero creo que se aplica a toda reunión de la iglesia. Ahí estoy yo, dice el Señor, hermanos. Cuando nos reunimos, ¿verdad? Es más, nosotros solos podemos clamar a Dios en nuestro hogar y ahí está Él, ¿verdad? Ahora, hermanos, el Salmo 84, ¿verdad? Es un salmo de que dice, yo anhelo ardientemente los atrios de Jehová. Y el versículo 10 dice, mejor es un día en tu casa, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Entonces vemos, hermanos, como en los salmos, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 16 dice, el versículo 11, creo yo, donde dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y deleites, delicias a tu diestra para siempre. Entonces vemos al salmista, ¿verdad, hermanos? David, y en el Salmo 84, creo que son los hijos de Coré, alabar a Dios y anhelar la casa de Dios. Pero aquí vemos a Jonás en opuesto. Hermanos, ¿cómo sabemos si nuestro corazón está bien o mal? Si anhelamos la presencia de Dios. Si anhelamos, hermanos, adorar a Dios junto con otros hermanos. Se recuerda el punto del pasaje de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, del Hebreos 10:25. En el contexto de que está hablando ese pasaje bíblico, hermanos, de no dejar el camino del Señor. Porque lo siguiente que sigue es de aquellos que dejan a Cristo y pecan deliberadamente. El siguiente versículo es lo que dice, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo el Espíritu Santo es ahí, reúnanse. Y cuando se reúnen, motívense a la oración, motívense a las buenas obras, motívense al amor, dice el pasaje bíblico, ¿verdad? Hermanos, cuando nos reunamos, debemos de motivarnos, orar unos por otros, para agarrar fuerzas, ¿verdad, hermanos? Para vivir la vida cristiana. Pero Jonás trata de alejarse del pueblo de Dios, trata de alejarse del templo, trata de huir. Y mira el versículo 4. Y aquí sí ya vamos a leer bastantes, hermanos. Pero Jehová hizo levantar un viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. O sea, hermanos, esta tormenta era tan grande que pensaban que se iba a destruir aquel barco, ¿verdad? Yo siempre pienso que eso debe ser de temor, ¿verdad, hermanos? No habían luces, todo oscuro en el mar, y aquella gran tempestad Dios la levantó, y los marineros tuvieron miedo.
Sin lugar a dudas, ellos habían visto muchas tormentas antes, pero ninguna como esta. Y cada uno clamaba a su Dios, porque eran paganos, tenían muchos dioses, y echaron al mar los seres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Me gustó algo que leía que en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, dice que roncaba. Ahora, hermanos, estos hombres eran paganos y los paganos creían en Baal, la mayoría de ellos, que él controlaba los cielos. Se recuerda que por eso Elías ora que no llueva, ¿verdad? Para mostrar que Dios estaba en control. Así que ellos creían que Baal podía, me imagino que más de alguno estaba clamándole a él, hermanos, pero ninguno de sus ídolos podía librarlo de esa situación. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios permite tormentas y problemas en nuestras vidas, es para mostrarnos que los ídolos que quizás tengamos no pueden librarnos. Que el dinero no nos puede sacar de ese problema. Que el dinero no puede comprar nuestra salud quizá, o que el dinero no puede arreglar la situación en la que estamos, que nuestra sabiduría no da lo suficiente para arreglar aquella situación. Y que yo con mi fuerza y con las cosas que tenga no puedo hacer nada. Un hombre decía que era ateo, pero una vez hablando conmigo me dijo, bueno, me dice, aunque de verdad, él solo decía por hablarlo, ¿verdad? ¿Y por qué será que siempre que estamos en problemas como que tenemos algo en nuestro interior para clamar a Dios por ayuda? Me dice él. Hasta él mismo reconocía, hermanos, de que es esos momentos, ¿verdad, hermanos? Como estos, de que nos hacen clamar a Dios. Ahora, lastimosamente, estos hombres no habían conocido de Dios. Entonces comienzan a clamar a sus dioses. Y nosotros comprendemos, hermanos, de que cuando nos encontramos en problemas, en dificultades de la vida, debemos confiar en Cristo, ¿verdad? Y en el Padre Celestial, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿verdad? Y confiar, hermanos, en el amor de Dios. Y descansar en el amor de Dios. Que es lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos. Y que a nosotros a veces tan difícil se nos es comprender, ¿verdad, hermanos? Miren las aves, dijo Jesús. Yo cuido de ellas. No valen mucho más ustedes, hombres de poca fe. Miren la hierba. Yo cuido de ella para que crezca, ¿verdad? Y que pueda salir saludablemente. Entonces lo que Dios dice ahí, ¿verdad, hermanos? Es, amados hermanos, lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos es que confiaran en Él, en su amor. Es más, Jesús también, ¿verdad, hermanos? Hay una tormenta, ¿se recuerda? Hay una tormenta poderosa, los discípulos están preocupados y llegan a Jesús y Jesús les dice que ¿por qué desconfiaban? Hombres de poca fe. Y Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Ellos tenían que aprender, hermanos, a confiar en Dios en los momentos difíciles de sus vidas. Ahora, muchas veces Dios trae estos momentos para enseñarnos, ¿verdad? Que no debemos confiar de nosotros ni de lo que tengamos, sino solo en Él. Eso era lo que Dios estaba haciendo aquí, tratando de llamar la atención de Jonás. Ahora, seguimos, hermanos, del versículo 6 y 7, lo tenemos. Y el patrón, ¿verdad? O el jefe, dice otras traducciones, de aquel barco se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Recuerde que ellos no creían de que sus dioses estaban al cuidado de ellos, sino que tal vez a veces escuchaban. Bueno, nosotros comprendemos que Dios siempre nos escucha cuando oramos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ahora dice el 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Cuando leía esto, me acordaba de hace tiempo atrás, y se puede poner nuestra hermana Proverbios 16:33, de la Nueva Traducción Viviente. Hace tiempo atrás, hermanos, ¿se recuerdan ustedes de que estudiábamos la soberanía de Dios, verdad? Cómo Dios estaba en control de todo. Y dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Hermanos, fíjense en eso. Eso de dados es la misma palabra que se traduce como suerte en Reina Valera, ¿verdad? O sea, ellos estaban haciendo eso, pero Dios estaba en control hasta de eso. Cuando ellos, no sabemos exactamente cómo era que hacían esto de echar suerte, ¿verdad? Porque hasta los apóstoles vemos que lo hacen después. Nosotros como hermanos en Cristo ya la iglesia no practica eso, ¿verdad, hermanos? Pero vemos que hasta ahí Dios estaba en control para llamar la atención de Jonás. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer algo que no está en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nosotros tratamos y Dios hace que las cosas nos salgan mal, se desbaraten nuestros planes.
Hay un muchacho brasileño que él emigró a España. Él quería ser jugador de fútbol. Bueno, él estaba jovencito, estaba en la segunda división de España, era muy bueno, pero dice que él había recibido un llamado a ser pastor. Con Paul Washer estaba hablando este muchacho cuando yo vi este testimonio. Él era llamado a ser pastor y dice de que jugaba fútbol porque él lo que anhelaba era ser futbolista, y tal vez ya después, Señor, después de que me retire, que la logre, voy a ser pastor. Y dice que comenzaron los partidos y lesión. Regresaba y quebradura. Regresaba y otra vez. Regresaba y hasta que dijo, Señor, perdóname por ir en contra de lo que tú quieres. Bueno, escuchó el llamado de Dios. Y hoy él habla, hermanos, de cuánta satisfacción y cuánto gozo siente él en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, así es Dios. Me gusta lo que dice el pastor Charles Swindoll, una vez que estaba escuchándolo predicar a muchos futuros pastores en el seminario, y él dijo estas palabras: si Dios te llama, dice, a hacer algo, nunca serás feliz hasta que lo estés desempeñando. Si Dios te llama a ser misionero, si Dios te llama a ser pastor, nunca podrás ser feliz hasta que cumplas, dice, aquello por lo cual Dios te llamó. Y yo creo, hermanos, aplicándolo a todos nosotros, que Dios nos ha llamado a ser cristianos. Y nunca seremos felices, hermanos, si estamos fuera de la voluntad de Dios. Aún antes de conocer a Cristo, hermanos, me recuerdo de que los compañeros de la escuela a veces hacían cumpleaños, ¿verdad, hermanos? Y me recuerdo en una ocasión ir a un cumpleaños en la tarde, un viernes o sábado en la tarde. Y me recuerdo, hermanos, de que estaba, pues, como ustedes saben, papás alcahuetos, ¿verdad? Tenían música, tenían bebidas, y nosotros como de 14 años, hermanos. Y uno va entrando a aquel lugar, ¿verdad? Y la música y bebidas y bailando, ¿verdad, hermanos? Y yo me recuerdo, hermanos, 14 o 15 años tenía yo, aunque no había entregado mi corazón a Cristo, pero ya Dios estaba obrando en mi vida, ¿verdad? Y yo me recuerdo, hermanos, sentirme tan fuera de lugar en aquel lugar. Esto no es para mí, ¿verdad, hermanos? Y yo creo que usted y yo podemos decir lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios nos ha marcado, cuando Dios nos ha salvado. Me gusta lo que dice David Wickerson. David Wickerson, su abuelo fue pastor, su papá fue pastor, y dice que él iba a la iglesia desde pequeñito. Y un día dice que predicaban, no sé si fue su padre, pero alguien predicaba la palabra de Dios, y él pasó a entregar su corazón a Jesús. Estaba pequeño, 8 o 10 años tenía apenas. Y aunque no entendía completamente todo, sabía que Jesús había muerto por él, y él ora. El Espíritu Santo se derrama en él. Y dice él, hermanos, durante toda mi vida siempre ha habido algo, como que si un imán con el hierro, ¿verdad?, que me lleva hacia Dios siempre. Y nunca encajaba cuando mis compañeros hacían ciertas cosas en la escuela. Y yo creo que eso es cierto, hermanos. Dios nos ha llamado para ser cristianos, para servirle a Él. Y nunca, yo no me imagino sentirme bien, hermanos, estando en un club nocturno como me siento cantando el domingo aquí en la iglesia. Porque el Espíritu Santo nos ha lavado y nos ha sellado para estar en Cristo. Ahora, hermanos, el versículo 8 y 9, perdón. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? No sabían nada de él, ¿verdad? Que era profeta, por cierto. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Porque querían saber cuál era su Dios. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Y les testifica Dios de los cielos, el mar y la tierra. Aunque no quería hacer la labor de profeta, ahí lo estaba haciendo, ¿verdad? Él estaba testificando de Dios, y algo que la iglesia debe orar es: ayúdame, Señor, a poder hablar de tu palabra, ¿verdad? Pon personas en mi camino. Ayúdame con tu gracia a poder entablar pláticas con alguien. Hay un hermano que cuenta, un evangelista, de que a él le gustaba mucho McDonald's y no le gustaba Burger King, dice él. En aquellos tiempos que no se sabía que era tan malo comer eso, ¿verdad? Los 80s. Entonces dice que él un día se levantó, pero vi en su corazón un deseo de ir a Burger King, dice él. Dice que fue, encontró ahí una persona joven, llorando,
que estaba muy mal, planeando su suicidio, le habló de Cristo, hermanos, la persona se salvó. A los años fue a predicar a la iglesia y ahí estaba la persona sirviendo al Señor. Entonces debemos orar, hermanos, porque estamos hablando que Dios soberanamente hace las cosas. Hasta que tiraran aquellos dados, ¿verdad? Y Dios soberanamente hizo que Jonás fuera a quedar con estos marineros para que les predicara ahí de Dios, ¿verdad, hermanos? Y lo mismo puede hacer Dios con nosotros. Y debemos orar lo que Dios lo haga, hermanos. Como dijo Spurgeon, si has vivido para que una alma, aunque sea, venga a Cristo, tu vida no fue en vano, ¿verdad, hermanos? Aunque sea una, hermanos, pero si pueden ser más. Si solo son sus hijos, pero que sean sus hijos. Oh, cuán valiosos son ellos a sus ojos y a los ojos de nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Ahora, y si usted se siente triste quizás, porque usted dice, hoy pastor, yo casi a nadie nunca le he hablado, que hoy sea el momento, ¿verdad, hermanos? Donde usted se disponga en las manos de Dios. Vamos a ver el 10. Y aquellos hombres temieron cuando escucharon esto sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Hebreos 12 dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina, ¿verdad? Dios castiga a todo el que ama. Y dice que padre es aquel que deja a su hijo sin disciplina. Y en los proverbios dice que el que no ama a su hijo no lo castiga, ¿verdad? Entonces Dios aquí, hermanos, estaba castigando a Jonás. Dios estaba llamando la atención de Jonás para que él no siguiera en ese camino. Y es igual a lo que Dios hace en nuestras vidas muchas veces, ¿verdad, hermanos? Dios hace cosas para llamar nuestra atención. Y las cosas están saliendo mal. Yo sé, a veces como Job, él hacía el bien y era el plan de Dios hacerlo pasar por pruebas, ¿verdad? Dios muchas veces nos hace pasar por pruebas porque Él quiere lavarnos, limpiarnos, pero a veces también nosotros mismos nos metemos más cosas encima, ¿verdad, hermanos? Por la desobediencia. Ahora dice el versículo 12 al 13, lo tenemos. Y recuerde, hermanos, yo creo que ningún papá, ¿verdad?, le gusta castigar a sus hijos. Si le gusta castigar a sus hijos, usted es una persona cruel, ¿verdad? Creo que no le gusta darle con el cincho si están pequeños, ¿verdad? No. Pero usted sabe que si no lo hace, va a sufrir en la escuela después o va a sufrir en el trabajo después, ¿verdad, hermanos? Entonces, en el matrimonio después, ¿verdad? La esposa le va a pegar después. Entonces usted lo castiga, ¿verdad, hermanos? Para que eso fuera una broma, por cierto. No debe pegarle ninguna hermana a su esposo. Pero usted los castiga, ¿verdad? Porque quiere lo mejor para ellos. Y lo mismo hace Dios, hermanos. En Lamentaciones dice que Dios no castiga voluntariamente. En el hebreo dice que no sale de su corazón vernos afligidos y tristes. O sea, Dios no se goza cuando estamos tristes. Es más, Él nos da el Espíritu Santo para consolarnos, ¿verdad? Pero muchas veces Dios lo hace para que recapacitemos. Dice el 12. Respondió Jonás, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar, dice, se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ahora, hermanos, el pecado de Jonás había llevado a estos hombres a estar en esa situación. Y debemos comprender, hermanos, que cuando nosotros estamos en desobediencia contra Dios, en vez de ser una bendición para los demás, como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Ocúpate en la lectura, en la oración, la enseñanza, para que bendigas a los demás. Aquí era lo opuesto, ¿verdad? Cuando estamos en desobediencia, como dice Hebreos 12:15, si alguno tiene una raíz de amargura, muchos son contaminados, ¿verdad? Aquí, hermanos, por ejemplo, nosotros si pecamos, si estamos en pecado, somos, hermanos, una tristeza, una aflicción, una preocupación para los demás. Y no queremos ser eso, ¿verdad, hermanos? Por eso debemos luchar por vivir correctamente. Debemos luchar cuando vemos que pecados, porque salen a veces pecados a la luz, ¿verdad? Salen, hermanos, por ejemplo, de nuestro corazón sale falta de paciencia. Tratamos a alguien con dureza, ¿verdad, hermanos? O hay avaricia, ¿verdad? Como lo que acababa de decir yo.
pecamos contra Dios, pero si nos dieran $10,000 no hiciéramos aquel pecado, ¿verdad? O hay, hermanos, codicia, ¿verdad, hermanos? Y cuando estas cosas salen a la luz, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa, ahí dice la Biblia que debemos hacer morir el pecado con ayuda del Espíritu Santo. Y clamar a Cristo que nos lave. Y pedirle a Dios que quite esta maldad, este mal pensamiento de nuestro corazón. Porque queremos ser de bendición para los demás, ¿verdad, hermanos? Bendición con nuestra esposa, bendición para nuestros hijos, bendición aquí en la iglesia para los hermanos. Pero a veces, yo creo que todos aquí somos de bendición, pero de vez en cuando somos medio tropiezo para los hermanos, ¿verdad? Creo que todos. Por eso la Biblia dice que nos debemos soportar los unos a los otros, ¿verdad? Pero hermanos, espero que no todo el tiempo, 100% seamos tropiezos para las personas, ¿verdad? Sino casi siempre bendición y de vez en cuando quizás algún error, pero hermanos, con un arrepentimiento, ¿verdad? Ahora mire lo que sigue diciendo, el 12 al 13. Oh, perdón, él dijo, ¿verdad? Tómenme y échenme. Y algo que yo pensaba es, hermanos, él prefirió, porque él no sabía que Dios lo iba a rescatar, morir en esa tormenta, en aquel mar donde no había más barcos. Él prefirió morir ahí que hacer la voluntad de Dios. Cuán duros somos nosotros muchas veces, hermanos. Y cuando yo pensaba en la dureza de este Jonás aquí, porque es que cuando leemos la Biblia siempre hay que aplicarla a nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Yo estaba pensando, hermanos, cuán duros somos nosotros muchas veces para hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿verdad? Dios nos llama a servirle, nos tratamos de endurecer. Bueno, la primera es cuando nos llaman a salvación en Cristo, ¿verdad? Y yo puedo recordar, hermanos, tratar de endurecer mi corazón, hermanos, para no arrepentirme. Luego ya en Cristo había oportunidad de bautizarme. Y recuerdo que me anoté, hermanos, y ya estaba listo para bautizarme, pero ya en aquellos días que se acercaba, nosotros comprendemos que hay una batalla contra Satanás, ¿verdad? Comenzó a venir desánimo en mi vida. ¿Y qué tal si no logro durar mucho tiempo en la iglesia? Y mírenme hoy cuánto tiempo ha pasado desde entonces, ¿verdad? Porque todo el tiempo yo me estaba mirando a mí, hermanos, y no tenía mis ojos en Cristo Jesús. Todo el tiempo yo me estaba viendo mis fuerzas y no que separado de Él nada puedo hacer, ¿verdad? Y cuando llegó el momento del bautismo no aparecí, ¿verdad, hermanos? Pero Dios siguió trabajando en mí para que 4 meses después lo hiciera. Cuando, hermanos, comenzó a haber oportunidades, ¿verdad?, de agarrar responsabilidades en la iglesia, el ministerio de evangelismo necesitaba un líder. Eventualmente yo ya sentía que iba a ser líder de jóvenes. Todas estas cosas, hermanos, o agarrar el ministerio de la cárcel, yo no las quería hacer al principio, hermanos. Yo me endurecía, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, cuando la oportunidad aquí en la iglesia, pasé como 4 o 5 meses que no le contesté a los mensajes a Pastor Paul, hermanos. Entonces casi siempre, yo lo que he visto, hermanos, es que lastimosamente, hermanos, mi actitud muchas veces ha sido la de Jonás. Desde antes de ser cristiano y a veces ya como cristiano he visto que mi actitud ha sido como la de Jonás. Quizás la suya es igual, ¿verdad? Espero que usted quizás sea mejor que yo. Pero ¿qué ha ocurrido? Siempre Dios. Y algo, si lo puede poner nuestra hermana Oseas 11:4, en la Nueva Traducción Viviente. Y yo lo que he visto es que siempre Dios me responde así. Guié a Israel, guié a Gilberto, guié a Roberto, no yo, sino el hermano Roberto, guié a Gladys con mis cuerdas de ternura y amor. ¿Y qué sigue diciendo? Quité el yugo de su cuello. Y yo mismo me incliné para alimentarlo. Dios siempre, hermanos, cuando uno está así, Él nos guía con su amor, ¿verdad? Comienza el Espíritu Santo a tocar nuestro corazón. Comienza el Espíritu Santo, en mi caso, me recuerdo cuando fui a la cárcel la segunda vez y veo que no había nadie para predicar, hermanos. Usted sabe cuando uno se siente incómodo y quiere llorar y anda un nudo aquí, hermanos. Así me sentí. Hasta que doblé mis rodillas y le dije, Señor, perdóname. Y tomé el ministerio, hermanos. Y solo duró 5 años, lastimosamente. En eso comenzó COVID y movieron inmigración de ahí. Yo no sabía que iba a ser solo 5 años, pero cuán agradecido estoy a Dios por esos 5 años que pude servirle ahí. Era para mi bendición, pero yo me endurecía, ¿verdad, hermanos? Entonces, siempre que yo he visto, o para bautizarme, o para venir a Cristo, yo siempre me endurecía, ¿verdad? Pero cómo Dios trató conmigo, con su Espíritu.
poniendo el querer como el hacer su buena voluntad. Con sus palabras, hermanos, tocando mi corazón y quitando, ¿verdad, hermanos? La dureza de mi voluntad para que yo pueda hacer su voluntad. Y concluimos con el versículo 14 al 17. La próxima semana lo continuaremos. Pero entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, y no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Están orando los marineros, ¿verdad? Ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y le ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Hermanos, estos hombres ya salieron de ahí sabiendo que Jehová era el Dios verdadero. Estos hombres salieron de ahí viendo, hermanos, de que Él era quien estaba a control de aquella situación, ¿verdad? Y hermanos, estos hombres vinieron, aún Dios usó la desobediencia de Jonás, ¿verdad? Para su honra y para su gloria. Y yo quisiera concluir con Mateo 9:35 en las pantallas. Nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Y quisiera que leyéramos esto, hermanos. Dice que veamos cómo es de diferente Jesús de Jonás, de nosotros, ¿verdad? Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de nosotros antes de Cristo nos preocupábamos porque personas fueran al cielo y no al infierno? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque vivíamos tan enfocados en nosotros mismos, jamás nos preocupaba la otra persona. ¿Cuántos fueron a hospitales a orar por alguien? ¿Verdad que la mayoría de nosotros solo eran familiares o amigos, no por alguien que no conociéramos, ¿verdad? Vivíamos tan enfocados en nosotros mismos, pero Jesús es lo diferente, ¿verdad? Dice, enseñando en las sinagogas, anunciaba la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y mire lo que dice. Cuando Él miraba a las multitudes, tuvo compasión. Palabra griega, se le conmovieron las entrañas, ¿verdad, hermanos? Era una compasión profunda porque la gente estaba confundida. Y no está la gente de nuestro mundo igual, hermanos. No estaba usted y yo igual. Estábamos confundidos, ¿verdad? Ya ni sabíamos qué creer. Desamparados, como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo, y hoy Dios nos lo está diciendo a usted y a mí, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y sigue diciendo, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a su campo. Nos ponemos de pie y oramos. Hermanos, no nos endurezcamos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Hermanos, oremos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, sabemos que dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice por ejemplo. Sabemos eso. Sabemos que Dios nos quiere hacer como su Hijo Jesucristo. Pero quizás hay más cosas que usted quiere saber, ¿verdad? El joven, ¿con quién me casaré? ¿A qué yo me debo dedicar en esta vida? ¿Cuál es mi lugar de servicio, mi don para servir en la iglesia? Todos debemos evangelizar, ¿verdad? Pero lo que Dios lo esté llamando a hacer, oremos hoy que Dios nos ayude a hacerlo. Y Él lo hará, porque si algo es su voluntad, Él nos dará la fuerza y su espíritu para hacerlo. Pero cuando no es su voluntad, Dios va a llamar nuestra atención por medio de tormentas y dificultades para hacernos reconocer, hermanos, de que Él es Dios y no nosotros. Él es quien debe dirigir nuestra vida y no nosotros. Porque mi voluntad muchas veces yo he pedido y he querido cosas para mi vida y luego me doy cuenta que no era lo mejor, hermanos. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la Escritura. Padre, oramos y damos gracias por su palabra, Señor, que nos ha hablado esta tarde.